La disolución de la icónica banda, The Beatles, en 1970 sigue siendo uno de los momentos más analizados en la industria de la música. En la cima del mundo en los años 60, la banda hizo historia con música atemporal, pero al final de la década, las cosas comenzaron a torcerse para el grupo. Durante años, los rumores especularon sobre la causa real de esta separación. El legendario bajista Paul McCartney ha sido franco con sus frustraciones, especialmente la influencia de Yoko Ono en el estudio. Muchos fanáticos la han culpándola. Sin embargo, McCartney sugiere más complejidad. Profundicemos en la separación y la visión de McCartney sobre Ono y otras razones de la disolución. Descubre qué pasó en la ruptura de The Beatles y si se reconciliaron en entrevistas de más de 50 años. La frustración del ganador del Grammy con Ono no fue una sorpresa. La ruptura entre McCartney y Lennon se rastrea hasta la tensión que las iniciativas artísticas de Lennon y su conexión con Ono crearon. Según McCartney, en la grabación de The White Album, Ono estuvo presente durante el tiempo en el estudio. Aunque no hubo objeciones de ningún miembro de la banda, no fue sin reservas. El bajista se había referido a Ono como una interferencia, insinuando las tensiones crecientes. ¿Qué situación tan incómoda debió haber sido? La insistencia de John Lennon de tener a su esposa en el set era una clara señal de las prioridades cambiantes de Lennon. Curiosamente, Ono no era solo una observadora pasiva, era una influencia activa en el proceso creativo de Lennon. Algunos creen que esto debió haber hecho que McCartney y el resto se sintieran marginados, lo que agravó aún más la dinámica del grupo y complicó la grabación. Seguramente fue una situación frustrante para todos, pero se mantuvieron en silencio para evitar conflictos y también aumentar la productividad. Según McCartney, lo hicieron porque tenía que hacerse, era su trabajo y no estaba sujeto a negociación. En un episodio de su podcast, McCartney, A Life in Lyrics, exploró el papel de Ono. La unión de la pareja afectó la dinámica del grupo. Yoko estaba en medio de la sesión de grabación, algo con lo que tenías que lidiar. Comentó, si John quería que esto suceda, debería suceder, no hay razón para que no ocurra. Ciertamente no ayudó cuando Lennon fue el primero en separarse del grupo. Esta noticia se reveló después, pero inicialmente Paul McCartney fue quien tuvo que cargar con la culpa. Esto aumentó su enojo. Sin embargo, la historia no termina aquí. En un giro sorprendente, Paul McCartney cambió su opinión sobre Ono con el tiempo. En una entrevista años después, McCartney reveló que culpar a Ono por la disolución de The Beatles era una simplificación. Más tarde reveló que la banda ya estaba en terreno inestable, cerca del final incluso antes de Ono, absolviendo a Yoko Ono de la culpa y resolviendo la disputa con la viuda de Lennon. Culpar a Ono como la razón de la separación es inexacto e injustificado. Este cambio en la narrativa resultó crucial, porque McCartney liberó a la viuda de décadas de hostilidad recibido. Ono compara el trato hacia ella con ser acusada de un asesinato falso. Qué alivio fue dejarlo atrás. McCartney afirmó que creía que eran una gran pareja y un equipo poderoso. La separación resultó de una compleja mezcla de razones sin culpar a una sola persona. Entonces, ¿qué causó exactamente la ruptura de The Beatles? Veamos otros factores que pudieron haber causado la separación del grupo y las razones profundas detrás del final de una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Hubo varias razones. Conflictos creativos y personales. A finales de la década de 1960, había muchas diferencias creativas dentro del grupo. Cada miembro de The Beatles seguía su propio camino artístico. Lennon se estaba sumergiendo en el arte vanguardista y experimentando con su música, fuertemente influenciado por su esposa Ono. McCartney prefería melodías pop más tradicionales. La tensión entre dos artistas que habían trabajado juntos durante años fue natural culpar al nuevo forastero por la distancia. Esta independencia debió haber hecho difícil trabajar juntos, incluso creando más espacio para la disolución del grupo. Como reflexionó McCartney, las 4 personalidades diferentes en una banda terminarían separándose. Además, el ascenso a la fama de The Beatles fue tan repentino que la presión sobre ellos era enorme.
y esta presión estaba destinada a pasar factura. A finales de 1960, la banda dejó de girar y pasaba tiempo en estudio. Aunque creó algunos de los álbumes más icónicos, también fue el período en que las grietas comenzaron a mostrarse. No habían estado de gira y trabajar solo en el set fue frustrante para los miembros. Entre estos complejos enredos de razones, otro factor crucial para la separación fue el cambio de gestión. Gran parte de las frustraciones y el enojo de McCartney estaban dirigidos a su último manager, Alan Klein. Después de la muerte del anterior manager de la banda, Brian Epstein, en 1967, la banda se tambaleó sin la guía de su manager. El nuevo manager no se llevaba bien con McCartney. El bajista quería enfrentarse al nuevo manager, ya que luego demandó a Klein para evitar que manejara las finanzas de la banda. Después, McCartney se tomó un descanso por un tiempo. Durante este periodo de aislamiento en Escocia, la salud mental de McCartney se vio afectada. El peso de perder a The Beatles, las batallas legales, lo dejó cuestionándose su futuro y su lugar en la historia musical. Ha recordado que recurrió al alcohol, luchando por encontrar sentido, sintiéndose perdido e inseguro. Linda, su esposa, lo animó a crear música de nuevo, y McCartney encontró un renovado propósito. Esta fase de su vida, aunque desafiante, finalmente sentó las bases para su carrera en solitario y la formación de Wings. Sin embargo, incluso con su nuevo éxito, la sombra de los Beatles se cernió sobre McCartney durante años, lo que lo llevó a reflexionar sobre ello múltiples veces en sus entrevistas, y eventualmente a perdonar y absolver de culpa a Ono. Con las crecientes tensiones y la nueva dinámica, el final de los Beatles era inevitable. Al mirar atrás, McCartney reconoció la complejidad, incluso si la separación había demostrado ser el período más difícil de su vida. Sin embargo, una cosa quedó clara: Ono no era la villana que había sido pintada en la historia de los Beatles. La ruptura de los Beatles no fue el resultado de un solo incidente, sino una culminación de tensiones, cambios y evoluciones personales que hicieron que su separación se sintiera, en retrospectiva, casi inevitable. Una de las razones más evidentes fue el cambio en su dinámica creativa. Con el paso del tiempo, la colaboración y armonía en la composición de canciones entre Lennon y McCartney comenzó a fracturarse. Tanto John como Paul eran potencias musicales, pero sus visiones para el futuro de la banda empezaron a divergir. McCartney buscaba preservar la esencia de la banda, con un enfoque en el pop melódico y sesiones ordenadas, mientras que Lennon, influido por su vida personal, y Yoko Ono, se inclinaba hacia direcciones más experimentales, crudas y vanguardistas. Lo que fue una asociación simbiótica se volvió competencia, con ambos impulsando sus visiones distintas, creando una brecha que crecía con cada sesión de grabación. George Harrison también tenía sus quejas. A finales de la década de 1960, la composición de Harrison había madurado y sentía que sus contribuciones eran igual de importantes. Estaba eclipsado por el gigante Lennon-McCartney. Canciones como Here Comes the Sun y Something eran obras maestras, pero las frustraciones de Harrison crecían a medida que su voz artística, a menudo relegada en discusiones creativas de la banda. Harrison incluso una vez abandonó una sesión de grabación, destacando la discordia profundamente arraigada. Sin embargo, quizás el golpe más personal fue la relación de Lennon con Yoko Ono. Aunque Ono fue culpada de la separación, la realidad es compleja. El vínculo de Lennon y Ono era intenso, y ella fue parte integral de su vida, creativa y personalmente. Su presencia en el estudio durante las grabaciones, inaudito para los otros miembros, creó tensión. Pero se trataba menos de Ono, y más de su representación, el creciente deseo de Lennon por la independencia, por una vida fuera de ellos. Estaba claro que Lennon estaba listo para seguir adelante, y a medida que su compromiso con la banda disminuía, también lo hacía la cohesión. Las presiones de la fama y las mareas cambiantes de sus vidas personales hicieron que su separación pareciera inevitable. Mirando hacia atrás, se hace evidente que los Beatles habían superado su propia etapa, miembros con trayectorias diferentes, sueños, ambiciones y necesidades creativas únicas. La separación fue un trago amargo para sus millones de fanáticos, pero para los 4 miembros fue una evolución necesaria. Como McCartney reflexionaría más tarde, el final de los Beatles fue tan doloroso para él como lo fue para los fanáticos, pero abrió la puerta para que cada uno de ellos encontrara su propia voz fuera de la sombra de la banda más grande de la historia. Entonces, ¿qué piensas sobre las opiniones de McCartney sobre Yoko Ono? Mirando
¿Cuál crees que fue la verdadera razón de la disolución de uno de los grupos más fenomenales? ¿Crees que Ono tuvo algo que ver en la separación de la banda y piensas que el trato hacia Ono fue correcto y justificado? Queremos saber tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Gracias por ver.